Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Gladys. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Gladys. Mucho gusto de tenerte. Bienvenida. Bárbaro, gracias también por la invitación y por estar aquí. Bueno, excelente. Así que también agradecidas, por todos los que colaboraron con las consultas, con las preguntas. Así que esperemos que podamos intercambiar este conocimiento y experiencias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos casi en horario, así que cuando vos quieras, te podemos comenzar. Bueno, perfecto. Entonces, voy a compartir la presentación, Sí, ¿sí? Dame un segundito que quiero ver. sí, sí, tranquila. De paso les voy contando que bueno, a los que recién ingresan, que Gladys nos va a acompañar. Ella es la experta en temas de ensayos microbiológicos. Hoy vamos a tratar sobre instalaciones para ensayos microbiológicos. Eh, Creo que la gran mayoría de las personas que están aquí nos han hecho llegar sus consultas y Gladys va a responder en gran parte a ellas, ¿sí? Como siempre, la mecánica es, eh, bueno, escuchar las respuestas que tiene Gladys ahora a esas consultas y después hacia el finalizar, hacia el final, digamos, de su ponencia, voy a hacerle llegar las consultas que se le hayan generado ahora en el transcurso de esta charla. Pueden dejar las consultas en el canal de chat que tienen ahí acá en el Meet, y yo después se las voy a ir acercando, ¿sí? Hacia el final de la ponencia. Y recuerden que esta charla va a ser grabada para que después puedan acceder a ella. Generalmente es entre sábado y domingo va a estar en el canal de YouTube, y después se va a colocar ahí en el foro y se va a enviar a quienes se han inscrito en el vía formulario de Google. ¿Sí? Así que bueno, cuando quieras, Gladys, me dices y arrancamos. Ahí quería corroborar si se ve la primera presentación. Sí, sí, la vemos perfectamente, laboratorio de microbiología, instalaciones. Bárbaro. Bueno, entonces Adelante. arrancamos entonces. Bueno, les doy la bienvenida y tratemos de compartir en esta horita intercambios de conocimientos y experiencias como les dije antes, así que vamos a comenzar con instalaciones, que la idea es, a ver si, bien, la idea es cubrir, digamos, analizar un poquito cómo organizar un laboratorio de microbiología, ¿no es cierto? Conociendo las áreas y secciones que debe disponer este laboratorio, suponiendo en el caso de que yo quiera proyectar o diseñar un laboratorio desde cero, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos que ir viendo qué áreas o qué secciones deberían contener, o qué conformaría el plano de este laboratorio. También vamos a ver un poco sobre las dimensiones recomendadas para las distintas áreas y un poco, el control y el monitoreo ambiental. Obviamente que la norma, en el punto 6.3, habla de instalaciones y condiciones ambientales, ¿sí? La norma 17025 que se utiliza para evaluar competencia técnica para los laboratorios de ensayo y de calibración. Y en este punto nos dice, en el 631, que las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades del laboratorio y no deben afectar adversamente a la validez de los resultados, ¿sí? Entonces, en primera medida, tendríamos que preguntarnos, bueno, si yo quiero proyectar mi laboratorio, ¿qué debo tener en cuenta para esto, no? Bueno, en realidad uno tendría que ir analizando primero, la ubicación, ¿sí? Los espacios.
O sea, porque una vez que uno puede diseñar bien en el papel todas las áreas que conforman al laboratorio, los sectores, después es más fácil poder decir, bueno, ¿qué ubico en este sector? Acá van a ir la sala de inoculación, acá van a ir las salas de estufas, ¿sí? O sea, tengo que conocer muy bien cuántos sectores y qué actividades voy a estar manejando dentro del laboratorio. Por eso también es importante el tipo de actividad, qué ensayos, qué voy a almacenar en el laboratorio, si voy a tener salas de estufa, salas de mufla, ¿sí? También voy a tener que tener en cuenta todo lo que se refiere a los accesos de los servicios y suministros, ¿no? O sea, disponer de una muy buena ventilación para las áreas del laboratorio, sobre todo áreas críticas donde por ahí tendrían que estar controladas, ¿sí? Con determinados filtros. Bueno, si tengo que disponer de aire comprimido, bueno, entonces tendré que diseñar un área para tal equipamiento, ¿sí? Y conocer un poco la cantidad de personas que van a estar trabajando en el laboratorio. Estas personas, ¿por qué conocer la cantidad? Porque en realidad el laboratorio tiene que ser lo suficientemente cómodo y amplio como para que estas actividades no se superpongan o no generen errores. A veces cuando una misma área la comparte con otras actividades, ¿no? Y lo peor que podemos generar es también contaminaciones cruzadas. Bueno, y después el tema también importante que no podemos omitir es la seguridad. La seguridad desde varios aspectos. Uno, la seguridad que tenemos que tomar con respecto a la muestra, ¿sí? Porque en este caso nosotros estamos manipulando muestras que pueden contener microorganismos patógenos. Y también tenemos que hablar de la seguridad del personal, tanto interno como externo, porque obviamente un laboratorio a veces puede requerir visitas de clientes que quieren ver cómo se desarrolla el ensayo, ¿no? Y bueno, y después también lo que es seguridad con respecto a a manejar áreas que estén muy bien separadas para evitar que exista alguna incompatibilidad, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuántas áreas deberían tener un laboratorio? En realidad, acá yo les planteo las áreas mínimas que deberían estar. Puede haber más en función a las actividades que se desarrollen. O sea, obviamente que vamos a tener el área administrativa, de oficina del personal, el área técnica, para lo que es recepción y registro de muestra, el área para tomar la muestra, o sea, donde se hace el muestreo para obtener la unidad analítica, ¿no? Que después vamos a procesar en la sala de siembra, el área de procesamiento de muestra, el área de preparación de los medios de cultivo, que en realidad ahí es la cocina natural que tiene el laboratorio de microbiología, ¿no? Donde se preparan reactivos, se preparan los medios de cultivo, ¿no? Se preparan colorantes. Bueno, y las áreas de almacenamiento, tanto para las muestras, estas áreas tienen que ser tanto antes como después del ensayo, y también el almacenamiento de reactivos, drogas y materiales consumibles, y para los materiales de referencia, que en este caso, para el caso de las cepas de referencia, tienen que ser almacenadas en un lugar donde no esté compartido con muestras, por ejemplo, a analizar o muestras ya analizadas, ¿no? O sea, generalmente lo que se hace es reservar una heladera bajo mesada donde ahí se guardan las cepas de trabajo, ¿sí? Obviamente que las cepas que son consideradas digamos, de stock o de reserva, se podrán almacenar
en freezers a menos 170 o a menos 20 grados. Y también tiene que planificarse un área para la eliminación de residuos patológicos. Y el comedor, que esto no podemos, el personal que trabaja en el laboratorio no puede estar ingiriendo alimentos o tomando bebidas en áreas de trabajo, sino que tiene que haber un área destinada para tal efecto, ¿no? O sea, para lo que es el consumo, la alimentación del personal. Bueno, ahora, ¿cuántas actividades se pueden desarrollar en un laboratorio? En realidad, son un montón de actividades que tenemos que tener en cuenta, porque dependiendo si el laboratorio hace la microbiología convencional o si se encarga más al ámbito genético, donde, bueno, tendrá que tener salas con mayor nivel de limpieza y de control, como por ejemplo en las áreas donde se desarrolla PCR, secuenciación, ¿sí? También, bueno, tendrá que disponer de las salas de muestreo, de serología, de microscopía, de tinción, ¿sí? Una sala para observar o analizar los resultados, sobre todo cuando uno tiene que hacer la observación cualitativa de los microorganismos, o sea que esa sala tiene que estar muy bien iluminada, ¿sí? Y a veces se tienen que disponer de ciertas lupas especiales para poder ver las características de los microorganismos. Después también se necesitaría en la sala de esterilización, tanto seca como húmeda, la de lavado de material, la de descontaminación y, ¿por qué no?, la de liofilización, que a veces se requiere para preservar ciertos microorganismos. Bueno, acá yo les quería mostrar un ejemplo de dos laboratorios en donde, bueno, uno es un laboratorio muy moderno, en lo cual lo vamos a tomar como referencia y como, digamos, ejemplo de lo que sería trabajar cumpliendo con todas las buenas prácticas del laboratorio. Y otro que posiblemente en su momento o en su época ha sido un laboratorio que funcionaba, ¿no es cierto?, pero que si hoy lo tendría que analizar o evaluar, por ahí encontramos distintos aspectos que se apartarían a las condiciones de instalación que nos solicita la norma, ¿sí? Bien, entonces lo fundamental para que un laboratorio esté muy bien instalado es disponer de, bueno, un mobiliario que sea lo suficientemente sólido, ¿no? Que convenientemente fijado, que tenga, bueno, armarios, cajones. Ustedes verán que este mobiliario puede desplazarse, puede salir de las mesadas como para que pueda el analista trabajar con mayor facilidad y accesibilidad a las cosas, ¿no? Es importante de que tenga, bueno, los estantes que disponga el laboratorio sean estantes que estén al alcance, digamos, digamos que tenga todo el material a su alcance sin necesidad de estar subiendo en banquitos o en espacios que son altos y no pueden disponer de los recursos de manera accesible, ¿no? Bueno, con respecto al tema de las instalaciones del agua y el gas y la electricidad, estos deben estar integradas también de forma segura en el mobiliario y deben permitir el fácil acceso. Generalmente los caños no se amuran a la pared, sino que lo que se hacen es que los caños pasan por fuera de la pared y lo que uno tiene es que estos mobiliarios actúan como tapa, ¿no?, de lo que serían las cañerías, ¿no?, que donde pasan la luz, el gas, ¿sí?, el agua. ¿Por qué se dispone de esta manera? Y en realidad porque permite un fácil acceso en caso de que haya alguna pérdida o alguna fuga de gas. O sea, esto permite que el mobiliario se fije, no sé si lo ven con la flechita. Bueno, se fijan estos mobiliarios que hacen como tapas de todo lo que corresponda a las cañerías. Ahora, si yo me voy al ejemplo de
un laboratorio que ya, digamos que está un poco más antiguo, ¿no? Ustedes se fijan, acá este laboratorio tiene cañerías que están expuestas. Bueno, esto son posibles focos de contaminación, además de ser un riesgo al personal, ¿no? Porque de acá se obtiene el gas para el mechero, de lo cual es complicado, digamos, por el tema seguridad es complejo. Por otro lado, cuando hablábamos de las mesadas, en un laboratorio en donde tienen la mesada hecha de cerámica y conjunta, esto también es un foco de contaminación. Por eso lo que se buscan son mesadas más bien lisas, consistentes, ¿sí? Y que permitan una fácil limpieza, ¿sí? Por otro lado, si uno observa las áreas a veces que están totalmente integradas, esto puede llegar a ser un conflicto o sea, un problema, mejor dicho, de contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque se están compartiendo áreas donde puede haber áreas donde se inoculan o áreas donde se leen resultados, o por ejemplo acá vemos un equipo que posiblemente sea un flujo laminar, pero están en sectores de estufas donde se incuban muestras ya procesadas. Y esto puede generar una contaminación cruzada al flujo laminar. Por otro lado, si me pongo con mayor detalle, voy a ver que el tema de instalación en este flujo laminar es, ya miren, acá están como desconectados. O sea, acá mi idea era mostrarles un poco ciertas falencias que a veces podemos encontrar y que generalmente tenemos que, estas son, digamos, no conformidades al sistema, ¿no? Porque pueden ser riesgo tanto al personal como para la muestra que estamos analizando. En la figura de acá abajo a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos que hay una anafe que está entre medio, digamos, de una columna que sostiene al estante donde se encuentran los medios de cultivo. Bueno, también esto es un elemento de riesgo al personal y al laboratorio, ¿no? Y sobre todo vemos reactivos que están en zonas donde se emana calor. Estos medios de cultivo posiblemente cuando están procesando cultivos en la cocina, reciben todo el calor. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado de mantener las buenas prácticas y, y también considerar de que, bueno, las instalaciones tienen que estar muy bien diseñadas para evitar deterioro de tanto los reactivos como de las muestras que estaremos procesando, ¿sí? Bueno, con respecto por eso la norma en el punto 634 dice que se deben implementar, realizar el seguimiento, revisar periódicamente las medidas para controlar las instalaciones y debe incluir, pero no limitarse, a las siguientes, que es el acceso y el uso de áreas que afecten a la actividad del laboratorio, prevenir la contaminación, interferencias o influencias adversas en las actividades del laboratorio. Por eso estuvimos viendo esas imágenes como para darnos cuenta a qué llamaban interferencias o influencias adversas, o sea, una mala conexión de un equipo, una mala zona de preparación de medios de cultivo donde hay mucho calor y ese calor puede afectar a los reactivos que se tienen y a los medios de cultivos que son muy también higroscópicos, ¿no? Es importante que exista una buena separación de las áreas donde se van a llevar a cabo las actividades del laboratorio, de manera que estas áreas estén muy bien identificadas y no existan incompatibilidades. Bueno, otro ejemplo de un plano de un laboratorio, este es un ejemplo muy, muy sencillo de un laboratorio, más que nada para que ustedes vean que cuando ingresa una muestra, la muestra tiene que tener un sentido de circulación, o sea, el sentido va de la zona limpia a la zona sucia.
Es importante de que el laboratorio no tenga excesos de pasillos o pasillos muy angostos, o en algunos casos en donde uno suele ver que hay equipos instalados en los pasillos, donde esto genera un problema tanto al personal que está trabajando como al personal de limpieza, porque pueden en algún momento desenchufar algo o desactivar alguna programación del equipo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y para eso, a la hora de diseñar el laboratorio, es importante tener en claro dónde voy a ocupar o qué espacio va a ocupar cada equipo y cada instrumental, ¿sí? Y tener un área también para ingresos de equipos nuevos lo suficientemente ancho como para que permita, porque hoy en día los equipos se van modernizando, van teniendo otra dimensión y el laboratorio tiene que tener accesos amplios para poder ingresar este tipo de equipamiento. Bueno, con respecto a este layout o este plano del laboratorio, una vez que la idea es que ustedes observen el sentido que siguen las muestras, o sea, que donde una vez que ingresaron administrativamente, bueno, van a ser almacenadas, ¿sí? Hasta el momento en que sean analizadas, ¿no? Y seguramente, supongamos el caso de que ingresó una muestra de 5 kilos de harina, y en donde de esa muestra uno tiene que sacar una unidad analítica, o sea, la unidad analítica la llamamos la unidad de análisis. A veces las normas dicen, bueno, usted tiene que pesar 25 gramos de harina para poder hacer un recuento total. Bueno, entonces para eso se preparan estas salas que le llaman salas de preparación de muestras, que se utilizan mucho para hacer la prepesada, ¿no? O sea, la homogeneización de los 5 kilos de harina, se hace la prepesada, ¿sí? Y entonces, en este caso, se tiene que disponer no solamente de balanzas, sino adecuadas, que estén calibradas, sino también de un sistema de filtración, o sea, porque supongamos el caso de que estemos manipulando muestras que son muy volátiles o que son polvos, bueno, entonces en ese caso esas salas deben tener equipamiento también para filtrar el ambiente, ¿no? O sea, para que ese polvo no quede suspendido en el ambiente. Bueno, entonces tenemos la sala de preparación de la muestra y después viene la sala de siembra, que acá sí puede estar conformada por cabinas de seguridad de distintos grados en función al tipo de material biológico que se maneje. Después también tenemos la sala de preparación de materiales, ¿sí? Que posiblemente acá lo que se tiene es la estufa de esterilización en seco, ¿sí? Y sería la zona donde el analista tiene que hacer todos los envoltorios de las pipetas, o sea, las placas, ¿sí? Prepara las pipetas con los algodones, se preparan los tapones, ¿sí? Y entonces esta sala, digamos que es una sala también limpia, ¿no? Y al final estaría la sala que se denomina de lavado o sala sucia, justamente porque acá es donde se llevan a cabo el proceso de descontaminación y lavado de todo el material. Entonces las muestras tienen un circuito, o sea que cuando diseña un laboratorio tiene que mantener esta forma o esta circulación, ¿sí? Bien, entonces, importante, limpieza, evitar contaminación. Y para eso nosotros tenemos que saber que tanto las paredes, los techos y los pisos deben ser lisos, fácilmente de limpiar, resistente a todo tipo de detergentes, de desinfectantes o también de reactivos, ¿no? Que se puedan llegar a derramar, ya sean ácidos, álcalis, ¿no? O cualquier solvente orgánico que pueda derramarse en el laboratorio.
las tuberías o cualquier estructura aérea debe estar cubierta, ¿sí? O sea, esto que explicábamos antes, no puede estar expuesto. ¿Por qué? Porque tener un montón de caños es acumulación de polvo. Eso no puede existir. Tienen que estar tapados y cubiertos de manera de facilitar la limpieza. Y durante las actividades se deben minimizar las corrientes de aire, ¿sí? Sobre todo porque con eso evitamos que exista contaminación. ¿Mm? Por otro lado, si es necesario, en el entorno del laboratorio deben protegerse, por ejemplo, del sol, mediante el uso de contraventanas o cristales de ventanas debidamente tratados. Estos tienen que estar, se llaman parasoles, están por afuera de la ventana, ¿no? Del vidrio. No se pueden utilizar persianas dentro o instaladas dentro del laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos de vuelta a decir lo mismo. Generan polvo, acumulan tierras, tela de araña, eso no se puede. O sea que uno cuando ingresa al laboratorio lo que tiene que ver es la ventana con el vidrio, ¿sí? Y tiene que estar cerrada. Bien, los pisos tienen que ser pisos que tengan zócalos sanitarios. Generalmente hoy se están utilizando pisos de PVC que son fáciles de poner porque se ponen se sueldan por fusión térmica, ¿sí? Y son bastante fáciles de colocar, inclusive se les puede dar la forma redondeada de los zócalos sanitarios y se termina de pegar se hace un zócalo que continúa la pared de más o menos como es de 20 centímetros. Es bastante resistente, tiene una alta absorción acústica, es antiestático, tiene una alta resistencia a los químicos, ¿sí? Y en el caso de las paredes se utilizan pintura epoxi. Esa pintura epoxi les da más resistencia a las paredes y también ayuda a que sea una pared más fácil de limpiar, ¿sí? Sobre todo cuando a veces hay salpicaduras por algún accidente en el laboratorio y entonces, bueno, permite que sea en las paredes fácilmente limpiables. Bueno, con respecto, como dijimos antes, las salas deben estar bien separadas, por eso tengo que tener en claro cuáles son las áreas que tienen un riesgo elevado y las de menor riesgo. Hay que controlar los accesos a las áreas restringidas, hay que centralizar el acceso al agua, al gas, a la electricidad frente a situaciones de emergencia, ¿sí? Diseñar sistemas de acondicionamiento de aire y ventilación que sean adecuados para garantizar una temperatura ambiental constante, ¿sí? No puede haber fluctuaciones de temperatura, sobre todo en las áreas donde hay el equipamiento. Ahí tenemos el problema de que el equipo ya de por sí emite bastante calor y por lo tanto en esa área necesitamos temperaturas de alrededor de 20 grados para que el equipo funcione correctamente. Otro aspecto es que no podemos estar moviendo o trasladando el equipamiento de un lado para el otro. Una vez que el equipo se instaló, ahí quedó. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que hacerles perfiles de temperatura o tenemos que hacer verificaciones o tenemos que calibrarlo. Por lo tanto, ese equipamiento va a tener un lugar ya asignado y eso es importante definirlo al momento de proyectar el laboratorio. Es importante facilitar la eliminación de todo tipo de residuos, de disponer de drenajes en casos de derrames, facilitar la evacuación en caso de emergencia y obviamente disponer de extintores de fuego en los lugares claves, en función al tipo de material que se dispone en esa área, ¿no? Bueno, y lo que es importante también es mantener espacio suficiente como para trabajar adecuadamente, ¿no? Bueno, con respecto ustedes fíjense en que un laboratorio de microbiología generalmente necesita un montón de equipos, ¿no? Hablamos de freezer a menos 20, menos 70, autoclaves que a veces pueden llegar a ser más de uno, cámara de frío a menos 4, de menos 4 a 8 grados o heladeras, ¿no?
Si el laboratorio guarda o preserva material biológico, bueno, tanques de nitrógeno líquido a menos 170 que requiere un ambiente acondicionado especial, ¿sí? Estufas de incubación, de esterilización, equipos de PCR, de secuenciación, cabinas de bioseguridad. O sea que cuando uno ya está pensando en todo el equipamiento que necesita para armar el laboratorio, realmente tiene que pensar en dónde va a ubicar cada uno de ellos, ¿sí? Y como les decía antes, es importante que tenga un lugar asignado porque una vez que se ubicó, quedan ahí. Bien, el acceso al laboratorio, obviamente que va a haber zonas dentro del laboratorio donde el acceso va a estar totalmente restringido, ¿sí? Estas zonas podrían ser las zonas donde se realiza secuenciación, las zonas de PCR donde se hace manipulación genética, las zonas de siembra, ¿sí? Donde se preparan las muestras. O sea, estas zonas son de acceso restringido. Solamente ingresará el personal que tendrá que trabajar. ¿Qué es importante? Que, bueno, que al personal se le explique cuáles son las razones de estas restricciones y por qué, porque uno tiene que tratar de minimizar el nivel de contaminación, ¿sí? Entonces es importante que esté el personal calificado y entrenado para comprender estas restricciones y uno lo que suele hacer es que, por ejemplo, si hay alguien que está en la sala de siembra, obviamente se puede fijar un límite de personas trabajando en el área de siembra que pueden ser, dependiendo de la dimensión, supongamos el caso de que sean 2 personas y quiere una tercera persona ingresar a alcanzar algo. Bueno, tiene que pedir permiso para poder ingresar, porque seguramente el que está trabajando está inoculando, y bueno, si entra libremente cualquier persona, genera corrientes de aire y también esto puede provocar contaminación a la muestra, ¿sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, una de las preguntas que estuvieron formulando era, bueno, si había alguna reglamentación respecto al espacio que tiene que ubicar el personal. Y en realidad yo lo que pude encontrar es que hay un decreto, el 486/97, en el que establece unas disposiciones mínimas de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Y allí plantea que en realidad se requiere una superficie libre mínima de 2 metros cuadrados por trabajador y 3 metros de altura. ¿Esto qué quiere decir? Que sería como, yo tengo una persona en donde para que trabaje en buenas, o sea, trabaje de manera confortable y bien, tiene que respetarse estos metros cuadrados. Por eso habíamos hablado al inicio de conocer de qué cantidad de personal va a disponer el laboratorio. Entonces, en las áreas donde está el personal trabajando, esa persona tiene que disponer de ese volumen de espacio o esa superficie, ¿no? Libre. 2 metros cuadrados por trabajador. En otra normativa encontré densidad de ocupación de una persona por cada 5 metros cuadrados de superficie construida. Y bueno, me pareció que el que era más razonable era este decreto, el que les estoy mostrando. Bien, el tema, la norma hace mención que hay ciertos elementos o ciertas situaciones, ¿no?, que podrían llegar a influenciar adversamente la validez de los resultados. ¿Y qué podría llegar a ser? El ruido, vibraciones. O sea, si el laboratorio está ubicado quizás en una avenida, ¿no? O en lugares donde hay tren, pasa el tren. Entonces, bueno, esas vibraciones generalmente pueden afectar al equipamiento. Tendré que tomar muchas medidas de prevención. Supongamos, las vibraciones afectan a las balanzas, por eso las balanzas tienen que estar en mesadas antivibratorias, ¿no?
Pero bueno, tengo que tener en cuenta todo esto. El ruido afecta a quién, al personal, molesta, eso el personal pierde concentración. Bueno, el tema del polvo, el tamaño de partícula, esto es fundamental a la hora de evaluar los filtros de los sistemas de ventilación o los filtros que se utilizan para los flujos laminares o las cabinas de bioseguridad. El tema de la radiación, ¿sí? Hay equipos que por ahí generan, por ejemplo, si yo tengo un microondas, ¿lo podría tener junto a una balanza? No, en realidad no, porque el microondas emite radiación, o sea, emiten ondas magnéticas que podrían afectar a la balanza, ¿sí? Por eso tengamos en cuenta esto, de tener en claro estas incompatibilidades también en dónde ubico el equipo. Un equipo por ahí no puede estar al lado de otro equipo que tenga una determinada radiación o cierta, como es, que funciona a determinada frecuencia, ¿no? Bueno, también el tema de la contaminación microbiana, la falta de luminaria, o sea, es muy importante de que al momento de hacer las lecturas de las placas, la luminaria tiene que estar en el orden de 1000 lux, o sea, y esto se recomienda aplicando luz artificial, ¿no? O sea que en donde se hace la lectura de las características de los microorganismos, donde hay que hacer recuentos, bueno, importante que o donde se está manipulando la muestra, el personal disponga de una buena iluminación. También el tema de la ventilación va a tener que hacerse a través de sistemas de aire, ¿sí? Para evitar lo que es, no puedo abrir la ventana y que circule aire de la calle porque entra toda la contaminación externa. Entonces eso también es algo que podría llegar a invalidarme los resultados si es que yo no controlo, por ejemplo, las corrientes de aire, ¿sí? La falta de suministro de electricidad, esto hay que tomar precauciones porque pueden llegar a ser complicada a la hora de los cortes de luz. Entonces necesito disponer de grupos electrógenos, ¿sí? Bueno, la humedad, la temperatura y la presión, la temperatura óptima estaría en el orden de 20 grados, 23 grados, ¿sí? La presión, en realidad depende en qué circunstancias, ¿no? Pero la presión es una presión, después vamos a ver que nosotros dentro del laboratorio necesitamos una presión positiva, ¿sí? Y con respecto a la humedad, bueno, tenemos que trabajar a una humedad de 45-55%, ¿sí? Una humedad relativa. Bien, este punto de la norma, el 633, dice que el laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales, de acuerdo con las especificaciones, con los métodos y con los procedimientos pertinentes, ¿sí? O sea, todo va a depender de la metodología que yo esté aplicando. Entonces, tengamos en cuenta la temperatura ambiente, si es que afecta o no al resultado, entonces ahí la voy a controlar. Tengamos en cuenta una buena calidad de aire, ¿no? O sea, tienen que definir en qué zona y en qué lugar es importante tener una buena calidad de aire, o sea, libre de partículas. Entonces, los ensayos deben realizarse en una atmósfera de baja contaminación. Para ello se puede usar un flujo laminar o una cabina de seguridad, ¿sí? Los sistemas de aire acondicionado deben suministrar aire filtrado y por lo tanto voy a tener que tener en cuenta, bueno, cuál es mi criterio de aceptación en cuanto a lo que es concentración de partículas. Hay una regla que debe ser respetada dentro del laboratorio y es la famosa técnica de las 5S. Ahí en cada hojita del árbol van a ver que tienen cada una de estas palabras también en japonés.
Entonces tenemos la clasificación, el orden, la limpieza, la estandarización y la autodisciplina. O sea, en microbiología se tiene que clasificar y seleccionar todo de tal manera que se seleccione aquello que realmente se necesita. O sea, yo no puedo tener la mesada ocupada de cosas que no voy a usar, ¿sí? Entonces, selecciono, esto lo voy a usar, lo tengo, no lo uso, bueno, no sirve, lo descarto, ¿sí? Es importante trabajar de manera organizada y ordenada. Una vez que terminé de trabajar, limpiar, ¿sí? Y cuando hablamos de estandarización, esto quiere decir de que este hábito de trabajo en microbiología tiene que ser rutina, tiene que estar incorporado como un hábito. Por lo tanto, nos va a llevar a cumplir y obedecer estas reglas de las buenas prácticas también del laboratorio, y aparte de que una vez que terminé mi trabajo, el que tenga que iniciar otra ronda de trabajo encuentre todo limpio y ordenado. Por eso es importante asegurar el orden y la limpieza, y para eso vamos a tener que tener un plan de higiene, un plan de desinfección. O sea, terminamos de trabajar, hay que desinfectar mesadas. Si usé pipetas, bueno, las pipetas automáticamente las tengo que desechar en un recipiente que contenga hipoclorito de sodio, ¿sí? Entonces, de esa manera ya es más fácil, digamos, de decir, bueno, ya eso, nosotros usábamos unos tachos bastante altos, y entonces una vez que la pipeta se usó, se descartaba en estos tachos con agua, con hipoclorito, y que a su vez después lo llevábamos a descontaminar. Bueno, es importante realizar el monitoreo ambiental, que ahora después lo vamos a ver en qué consiste, realizar el recambio de la indumentaria del personal. O sea, el personal que entra en la sala de siembra se tiene que poner una bata, ¿sí? Y una vez que salió de la sala de siembra, bueno, la descarta. Esta metodología de trabajo es muy importante, sobre todo para los que trabajan en PCR y en las áreas de secuenciación o en genética. Es importante disponer de esta indumentaria en donde se ponen cofia, se ponen las botitas descartables, ¿sí? El delantal descartable. Y una vez que sale de la sala, se descartan. Bueno, después también es importante tener un plan o un protocolo para el tratamiento de residuos, de acuerdo a lo que la legislación nacional o internacional establezca, y el control de plagas. Bueno, cuando hablamos de monitoreo ambiental, ¿a qué nos referimos? Bueno, tenemos que hacer controles de superficie, controles de aire, en algunos lugares se usan lámparas UV como medio de desinfección. El control de superficie consiste, bueno, primero se hace porque tenemos que evaluar la efectividad de esa limpieza, establecer la frecuencia y también digamos, la calidad o cualidad del desinfectante que estamos usando, ¿sí? Con respecto al control del aire, es importante determinar también la efectividad de los filtros, ¿sí? Y determinar la fuente de contaminación y la frecuencia de estos controles para asegurarme de qué momento tendría que recambiar esos filtros. Con respecto a las lámparas UV, también necesitamos hacer los controles. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar la efectividad de las lámparas y la vida útil de la misma, ¿no? Hay distintas formas de hacer los controles. Por ejemplo, los controles de superficie se pueden hacer a través del uso de placas de Petrifilm o que están prehidratadas. Se pueden hacer por hisopado, por esponjado, ¿no? Y el criterio de conformidad es tener un recuento menor de 50 unidades formadoras de colonia por placa. Para el caso del control del aire, lo que se suele hacer es exponer la placa, una placa que tiene un medio de cultivo
un PSA, por ejemplo, se expone a 15 minutos al aire y entonces luego se tapa, se incuba y lo que uno tiene que establecer como criterio de conformidad es obtener hasta 15 unidades formadoras de colonia por placa, ¿sí? Y en una lámpara UV lo que se hace es, se trabajan con enterobacterias, donde se hace una dilución a una concentración conocida, se le hace un recuento a esa dilución que se selecciona, que estará en el orden de más o menos 10 a la 6 unidades formadoras de colonia, y entonces después se la expone a la luz UV durante 15 minutos y se guarda una placa de control y luego se incuban las dos, la placa de control y la placa expuesta a la luz UV. Y lo que se tiene que, el criterio de conformidad es que haya una reducción del crecimiento de las colonias en un 80%, ¿sí? Bien. Cuando uno realiza el monitoreo ambiental, obviamente que está evaluando tanto haciendo determinaciones cualitativas, ya sea de patógenos o de algún otro indicador, ¿sí?, de contaminación, y también es importante hacer recuentos, ¿sí?, de recuentos de microorganismos. Esto me permite saber, bueno, el nivel de contaminación que tengo, ¿sí? Bueno, con respecto a otro punto de la norma que nos pide documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales que sean necesarias para realizar las actividades del laboratorio. Obviamente que todo lo que estamos analizando, los controles tienen que estar documentados, registrados, escritos en procedimientos, ¿sí? Cómo se hacen. Bueno, con respecto al monitoreo ambiental, entonces uno va a tener que documentar, obviamente, la metodología que aplica para hacer estos controles, tener un plano, ¿no?, donde indique qué lugares va a monitorear, con qué frecuencia y cuáles son los límites o tolerancias o los criterios de aceptación y rechazo que yo les comenté anteriormente. Con respecto a hay una norma que es la ISO 14644-1, que cubre la clasificación de la pureza del aire en salas limpias y ambientes controlados, ¿sí? Es una norma que en realidad se utiliza para evaluar grupos de partículas presentes en el aire. Entonces, tengamos en claro de que en microbiología una habitación limpia es aquella que tiene una presión positiva, ¿sí? La que tiene una presión negativa sería una habitación que está contaminada. Entonces, para ello vamos a ver que anteriormente se usaba una norma que era una FS 209E, que era un estándar federal que clasificaban en función al grupo de partículas, se denominaban así: clase 1, clase 10, clase 100, 1000, 10.000 y 100.000. Pero bueno, esta norma es equivalente a lo que hoy se conoce como las ISO, la 14644. Entonces tenemos la ISO 3, que es equivalente a la FS 209E clase 1, a la ISO 4, ¿sí?, que sería equivalente a la clase 10 y así sucesivamente, ¿no? Hay hasta alrededor de 9, donde cada una define el nivel de limpieza. Por ejemplo, la ISO 1 es la clase más limpia, ¿sí?, mientras que la ISO 9 sería la clase más sucia. Ahora vamos a ver, para que ustedes lo entiendan con un gráfico, a qué me refiero con estas clases. Bueno, estas normas permiten medir partículas en el ambiente, ¿sí? Entonces, generalmente podemos
Generalmente las que más se usan son las ISOs de 7, 8 y 9, o sea, serían esta categoría. Para rangos de partículas que van mayores o iguales a 0,5 micrones hasta mayor o igual de 5 micrones, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo aplico o quiero aplicar la norma ISO 7, donde el nivel, digamos, de partículas que se están midiendo va en el orden de mayor a 0,5 micrones, voy a considerar como criterio de aceptación cuando el número de esas partículas estén en este orden, 352.000. Entonces cumplo con el criterio de la norma. En el caso de que yo tenga partículas más grandes, o sea, mayor a un micrón, entonces, bueno, voy a aceptar 83.200 partículas, ¿sí? Y así uno va a ir definiendo la capacidad de partículas que están en el aire. ¿Esto qué me ayuda? ¿Para qué sirve? Y en realidad es lo tendría que, hay empresas que se dedican a medir la cantidad de partículas en el aire y me da un indicio del grado de limpieza de la sala. Imagínense en que cuando se trabajan con salas muy, muy limpias, como por ejemplo en el caso de quirófanos, ¿sí? O en salas donde, bueno, en la parte de genética, de secuenciación, en donde es importante establecer los criterios de partícula en el ambiente y aparte también para evaluar la capacidad de los filtros EPA, ¿sí? O sea, para ver cómo está mi sistema de aire, ¿no? Si está funcionando bien o no, o si estoy trabajando en cabinas de flujo, de cabinas de seguridad o en flujos laminares que utilizan estos filtros EPA, también es una norma que se utiliza bastante para evaluar cómo están funcionando esos filtros, o sea, la calidad de esos filtros. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, supongamos en el caso de ustedes dicen, bueno, ¿cómo logro esta limpieza? Bueno, se utilizan estos filtros, los filtros EPA, que están conformados por varios filtros. Uno tiene un prefiltro que juntaría lo que es el polvo, la pelusa, ¿sí? O el polen. Pero después hay filtros que son de carbón activado, que son para retener gases y olores tóxicos, y después vienen los filtros EPA, que si se fijan, estos filtros EPA tienen están conformados por fibras muy, muy, muy tupidas y juntas, es una maraña muy, muy importante de fibras que permiten retener en el orden de 0,3 micrones más o menos, o sea, partículas muy, muy pequeñas que están en ese orden o menos. Por lo tanto, logran una efectividad de aire puro del 99,9%, ¿no? Y si yo me voy a una tabla donde veo el tamaño de los virus, las bacterias y de las partículas, me voy a dar cuenta de que estos filtros EPA tienen capacidad, digamos, fíjense en que, por ejemplo, un virus está en el orden de 0,1 micrón, ¿sí? Y un filtro EPA está reteniendo, puede llegar en algunos casos retener virus, ¿sí? Todo depende del tamaño de ese virus, pero estaríamos hablando de que tiene un alto poder de eficiencia, ¿no? Los filtros EPA. Bueno, otro tema a considerar es el recambio de aire, ¿sí? En las cabinas o en el área de trabajo, ¿no? O sea, yo tengo un sistema de circuito de aire, de renovación de aire, y en realidad hay normas también para eso, donde miden el número de cambio de aire por hora, ¿sí? Y hay una formulita que se aplica que tiene que ver con el volumen de aire filtrado en una hora sobre el volumen de la habitación. Entonces, en función a eso, uno puede saber el número de recambio de aire por hora que necesita, ¿sí? Y para eso también hay normas, ¿no? Hay distintas normas que acá las ven las clases
clase, la ISO 5, la 6, la 7 y la 8, en donde, bueno, son, digamos, algunas van a ver que estas, por ejemplo, la ISO 8 es más exigente, es una norma más exigente, el recambio es bastante bajo, ¿no? Y si vamos a un edificio, dice convencional, el número de, al revés, la ISO 5 es la más exigente, genera mayor número de flujo de aire, porque tiene un flujo de aire unidireccional, o sea que hay más recambio de aire por hora. La 5 sería la de mayor recambio de aire que la 8, ¿sí? Generalmente cuando uno va a un edificio común, el aire se recambia de 2 a 4 veces por hora, ¿sí? O sea, ustedes no sé si a veces uno dice, uy, yo voy al supermercado y me siento re bien, y bueno, lo que existe es esto, se va renovando el aire, se va oxigenando, y eso ayuda a que la persona se sienta cada vez más confortable, ¿no? Eso es parte también, bueno, de saber cómo están respondiendo, o sea, el ambiente tiene que ser un ambiente de aire puro y apto para la actividad, ¿no? O sea, que cada norma se aplica en función a la actividad que desarrolla el laboratorio. Bien, entonces, un último punto que nos indica la norma para considerar que cuando el laboratorio realiza actividades en sitios o instalaciones que están fuera de su control permanente, debe asegurarse que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y las condiciones ambientales de la norma. Supongamos el caso de que yo subcontrate alguna actividad importante que tenga que tener en cuenta todos estos aspectos que estuvimos viendo. O sea que si yo tengo que evaluar las instalaciones y las condiciones ambientales de otro laboratorio al cual subcontrate o derive mis muestras, bueno, tengo que evaluarlo para que cumpla los mismos requisitos, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, y a continuación les dejo material para que puedan leer y para que puedan, quizás, si haya algo que no ha quedado claro, puedan recurrir a esta bibliografía. Y bueno, desde ya, muchas gracias. Y bueno, si hay alguna pregunta, quedo a disposición de los participantes, los oyentes, ¿sí? Muchas gracias, Gladys, fue extremadamente claro, súper, Bueno. súper claro. Bueno, al menos yo que lo estuve escuchando atentamente. Imagino que la Bueno, gente también, hemos recibido también una buena cantidad de consultas, así que si te parece, te las puedo leer. dale. Bueno, Voy a dejar de compartir. bueno, Sí. bueno. Por ejemplo, empezamos con la primera. Esperanza nos pregunta, ¿hay norma para el control y monitoreo ambiental y de superficies de cabinas y mesones? Está el estándar método que se utiliza por ahora como, yo igual ya les mencioné ahí las referencias, o sea, uno trabaja con los controles de superficie y los controles de aire. Entonces, yo les mencioné, por ejemplo, para aire se usan 15 unidades formadoras de colonia y para superficie el criterio de aceptación está en el orden de 50, ¿sí? Después hay criterios también para la calidad del agua, ¿sí? Que también se usa un criterio de 1000 unidades formadoras de colonia, sobre todo cuando se tiene que utilizar el agua para la preparación de los medios de cultivo. O sea, el estándar método se puede utilizar como referencia. Perfecto, queda clarísimo. Otra pregunta más, también de Esperanza. Una pregunta. Frecuencia recomendada para hacer el monitoreo microbiológico de áreas y superficies. Bien, bueno, acá tenemos que pararnos en varias cosas.
Generalmente uno lo que puede hacer es empezar primero con un monitoreo mensual, como si es que no tiene ninguna información al respecto, ¿no? Uno podría empezar haciendo un monitoreo mensual de superficies más críticas. Supongamos sería las salas de siembra, donde tengan cabina de seguridad, en los lugares, los rincones más insólitos que pueda haber, uno tendría que estar hisopando, ¿no? En determinados picaportes de puertas donde el acceso sea, por ejemplo, de personal que tenga de áreas restringidas, ¿no? Entonces, planeando zonas estratégicas de hisopado y haciendo un monitoreo primero mensual para ver qué recuento estoy teniendo, en función a eso puedo fijar una frecuencia. La mayoría establece una frecuencia una vez que ya tiene, que dice, bueno, estoy trabajando con un buen desinfectante y veo que responde claramente, y puede hacer monitoreos cada 3 meses, y tiene buenos resultados, ¿sí? Inclusive, si lo quiere ir extendiendo en el tiempo, uno podría hacer monitoreos de entre 3 y 4 meses, ¿sí? Todo depende del tipo de zona que esté monitoreando y el tipo de material, ¿no? Porque, por ejemplo, si estoy con patógenos, bueno, voy a estar buscando siempre patógenos en los lugares más insólitos, ¿no? En los rincones, en los picaportes, en los lugares donde a veces son espacios muertos y que por ahí no llega uno a limpiar muy bien, bueno, esas áreas tendré que tenerlo en cuenta. Entonces, importante trabajar, primero yo haría un plan mensual. Ahí me da una idea del estado en que me encuentro yo con la limpieza y después plantearía cada 3 meses. ¿Se entendió? Hola, hola. 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 Sí, parece que Se cortó, ¿no? que el organizador sí se cortó. Puede ser. ¿Quieren alguno hacerme alguna pregunta? A ver, voy a tratar. Ahí está. Ahí está, ahí entró. Ahí lo vemos a Sergio. No te escuchamos, Sergio. Hola, hola, ahí Ahí sí. estamos. No, me parecía ahí un mensaje de que tenía el micrófono desactivado y que reiniciara. Bueno, no sé qué pasó, pero bueno, ahí cambié de micrófono. Bien. Bueno, creo que concluyó la pregunta, me perdí la última parte, pero bueno, después la escucho nuevamente. Continuamos. Luis nos pregunta, ¿cómo se deben configurar los aires acondicionados para regular la temperatura en las áreas técnicas que lo requieran? Por ejemplo, en climas calurosos. Qué pregunta. En realidad lo que uno busca es que la temperatura ambiental esté en el orden de entre 18 y 25 grados, ¿sí? O sea, trabajar a temperatura de 20 grados, 24 grados estaría bien. Si ustedes me dicen, bueno, o sea, yo tendré que establecerla, es muy difícil, digamos, regular con el aire acondicionado. Lo más conveniente es, me pongo el termómetro en una habitación en donde yo quiero que esté a 22, 23 grados. Bueno, entonces tendré que regular el aire acondicionado de tal manera de que me dé esa temperatura. Con el tema del aire acondicionado hay que tener cuidado con los filtros. Por eso también hay que hablar de un plan de limpieza ahí, ¿sí? Pero bueno, supongo los que tienen aire centralizado es mucho más fácil porque hay termostatos para regular, ¿no? Yo me imagino que la pregunta de Luis es el aire acondicionado común, el que es un equipo tipo split, que hoy en día se puede regular la temperatura.
Así que creo que no habría conveniente. Lo podrías medir con un termómetro y de esa manera establecer vos la regulación de la temperatura. Bien, creo que queda claro. Bien, ¿me escuchan bien, no? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, continuamos. Angélica pregunta, seguimos con los aires acondicionados. ¿Los aires acondicionados del área de microbiología deben estar provistos de filtros atrapapolvo o filtros EPA a la salida de los ductos? Sí, sí, sí. Por eso lo que se busca siempre cuando uno está armando un laboratorio es que tenga estos sistemas de aire acondicionado centralizados, pero al mismo tiempo de que cada área sea independientemente manejada, ¿sí? Entonces uno podría regular mejor la temperatura, contestando un poquito a lo anterior también, podría regular mejor la temperatura por zona y al mismo tiempo estos aire acondicionados sí tienen que tener filtros cepa a la salida de los ductos, sí. Perfecto. Bien, Karen nos pregunta, ¿cuántas incubadoras pueden estar en una misma área teniendo en cuenta que se utilizan para diferentes métodos? En realidad puede haber varias incubadoras. Yo he visto la sala de incubación, por ejemplo, se pueden llegar a tener entre 8 o 9 incubadoras, ¿sí? Eso no sería problema, porque se pueden tener, es una sala especial que se destina para ese fin. Entonces uno tiene una incubadora a 20 grados, otra a 28, otra puede ser a 40 grados, otra a 55, o sea, puede haber la cantidad de incubadoras que se requiera en esa sala. Obviamente que, como comenté en la charla, estos equipos emanan calor. Entonces, si yo no controlo la temperatura en ese ambiente, es muy probable que después se me empiecen a desajustar, sobre todo las incubadoras de temperatura más baja, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que lograr ahí sí son temperaturas de 20 grados en el ambiente, más bajo de lo que necesita la temperatura normal ambiental para una persona. O sea, las áreas donde tengan incubadoras necesito frío, o sea, frío en el sentido de una temperatura entre 18 y 20 grados que me ayude al buen funcionamiento de las estufas, ¿no? De las incubadoras. Bien, clarísimo. Angélica pregunta, ¿cada cuánto se debe hacer rotación de desinfectantes? Ah, buena pregunta. El tema es por qué sí, para evitar acostumbramientos o hábitos, digamos, de las bacterias o se formen biofilm y que no tengan poder de acción. Eso generalmente lo que uno trata de hacer es como validarlo de alguna manera, ¿no? Y esa validación te la dan los controles de superficie. Justamente sería el mecanismo para decir, bueno, uy, mira, estoy teniendo un recuento alto con este desinfectante, algo está fallando, bueno, debería probar otro o extremar las condiciones de limpieza la metodología, ¿no? O sea, haciéndolo que sea un poquito más abrasiva. En realidad no hay forma de decirte con qué frecuencia, pero creo que te lo da la validación que haces con el control de superficie. Vas viendo si te funciona o no te funciona el desinfectante. Realmente es raro. Cuando uno ya tiene un hábito incorporado con la limpieza y ese tiene un protocolo de limpieza y lo respeta al pie de la letra, ese desinfectante puede funcionar muy bien por mucho tiempo. Ahora, si veo que cambié de marca, cambié de proveedor o me equivoqué, no sé,
en en una etapa del proceso y empiezo a detectar problemas, porque a veces suele haber que aumentan el número de recuento, y bueno, en ese caso puedo cambiar de desinfectante. Sí, se puede hacer, eso es, la práctica lo dará. No hay un valor, por así decirlo, ¿no? Exacto, no hay una receta. Eso, no me salía eso, una receta, exactamente. Tal cual, bien. A ver, Luis pregunta, ¿en qué documentos podemos Ah, ya lo trazar? dije, sí, sí, en el estándar método, Ah, ok, listo, volví a leer lo mismo. sí. Después ya vamos terminando. Faltan dos o tres preguntitas. Melissa nos pregunta, tengo un espacio muy reducido para el análisis de solo tres parámetros, mesófilos, E. coli, coliformes totales, perdón. ¿Cuánto será el espacio mínimo para llevar a cabo esos tres análisis? Eh, Se refiere, digamos, a la sala de siembra. Entiendo que sí. Bien. Eh, no, el tema acá es utilizar un espacio que podrá ser, o sea, no lo vamos a medir por método, sino por lo que uno necesita manipular en el momento que está procediendo a alargar el ensayo, ¿no? O sea, generalmente, como decía, el espacio que tiene que tener o sea, es una mesada que podrá tener alrededor de 2 metros, ¿sí? Por 90, si es que no tiene flujo, cabina de seguridad, ¿no? Pero imagínense en que uno puede largar el ensayo tranquilamente dentro de las cabinas de seguridad. Entonces, por lo tanto, si uno no la tiene, podrá recurrir a una mesada, ¿sí? En una sala cerrada para poder largar, le llamamos nosotros salas de siembra, ¿no? O sea que es una sala donde se ingresa por una puerta y se sale por la misma puerta, lo demás está todo cerrado. Y en ese espacio uno puede largar los ensayos eh, eh, convenientemente, no tiene problemas. O sea, la única, eh, o sea, supongo que si se refiere a la sala de siembra es eso. No Sí, ocupará alrededor de 2 metros, no más. sí, después Melissa agregó al final a todo en general. O sea, se refiere. Ah, a todo el laboratorio. Ujú. Ah, claro, bueno, es complejo definirlo porque, o sea, son 3 métodos, es muy chiquito. Bueno, necesitarás una sala de incubación, este, después la sala de preparación de material, de lavado, y suponete que el laboratorio, y en ese caso, yo me inclinaría por el tamaño de un departamentito. Tipo, si a eso se refiere, o sea, si ella quiere encarar esto como un proyecto, y bueno, tiene que pensar en esto, en que tiene que tener una sala de lavado, de limpieza, de descontaminación, una salita de incubación, una sala de siembra y una sala donde pueda almacenar las muestras, ¿sí? Y guardar este material. Así que más o menos sería un departamento que tenga de 4 a 5 habitaciones. Si a eso se Perfecto. refiere, ¿no? Es una sugerencia, habría que verlo, habría que analizarlo con detalle. Sí, sí, sí. No, no es una pregunta que se responde con No, dos líneas. no, y me atrevo que le estoy chingando, pero bueno, no importa. Está bien. Bien, después José Porque, pregunta. Sí, porque sí, sí. hay otro tema. Hay otros temas que depende de qué es lo que ella use. Si es que usa, hay placas que son Petrifilm que son descartables, entonces son placas muy fáciles de manejar y no se necesita mucho espacio. O sea, todo depende de qué elementos tenga a la hora de largar ese ensayo, ¿sí? Ujú, Porque vienen las placas Petrifilm que ya vienen con medio de cultivo que uno lo hidrata, inocula y ya está. claro. Y entonces necesitaría la estufa.
por eso me atrevo a que es para analizarlo más a fondo. De acuerdo, buenísimo. Bien, seguimos por José, ya creo esta es la penúltima. Sí. Pregunta, ¿es válido tener aire acondicionado en áreas de siembra? No, no es válido. Por eso se usan los sistemas centralizados con filtro cepa. Aire acondicionados no. Justamente porque no tienen capacidad de bajar la carga de polvo o la carga de partículas, y también, bueno, puede ser un foco de contaminación. Entonces, la sala de siembra tienen que tener aire centralizado con filtro cepa, eso es lo que estuvimos hablando, sí. Bien, Marvel, bueno, pregunta, no entiendo muy bien la pregunta, si la puedes escribir nuevamente, creo que ahí te falló el teclado. Dice, en el estándar método, ¿puedo sacar métodos de I? No sé qué será. Bueno, continuamos. Esta sería ya la última. Bueno, para continuar con la pregunta de recién de Melissa, ella después nos agrega, muchas gracias. Tengo menos espacio que un departamento, me pone con signos de admiración. Bueno, entonces acá recurrimos a otros recursos. Esto que te decía, trabajar con placas que ya vienen con medios de cultivo, entonces ahí ya no tenés el lugar para preparar medios. Tendrías que tener una sala de incubación, una estufa de incubación, y bueno, y un autoclave para descontaminar esas placas. Cosa de que no necesitas ambientes muy grandes, sino que trabajás pero también es más caro, ¿no? Eso es lo que tiene. Lo que vos reducís también te aumentan costos, porque comprar, bueno, las placas de Petrifilm va a depender de qué número de muestras trabajes. Habría que analizarlo. Ese es el tema. No se podría decir Claro. así es en un curso, digamos. Como todo, no requiere más miniaturización, pero es más caro. Hay un mundo mejor, pero es más caro. Claro. Tal cual. Bueno, y esta es la última pregunta, si no aparece alguna más. Estefanía nos pregunta, en el caso de un laboratorio de microbiología que tenga actividades genéticas, ¿cómo debe ser la separación o las áreas de extracción y amplificación? Claro. No, tienen que ser áreas independientes, o sea, en genética tienen que tener un área de ampliación y un área de extracción separadas, tienen que estar separadas, sí. Y generalmente digamos, en genética tienen que estar todas las áreas muy bien separadas para evitar contaminación cruzada. Así que sí, no queda otra que la separación. Fantástico. Bueno, creo que hemos concluido ya con todas las consultas, no han agregado ninguna más. Realmente, a ver, no sé, Melissa nos agrega ahí las divisiones o separaciones. No sé si va a agregar alguna línea más. Bueno, le decía a la gente y Gladys que la verdad excelente. Sí, perdón, estoy esperando acá estoy como los de la televisión que no quieren dejar espacio en silencio. Sí. Melissa dice, bueno, las divisiones o separaciones deben ser en algún material específico, acrílico, vidrio. Para separar las áreas. Bien. Sí, Bueno, hoy tenemos la suerte de tener pueden ser de Durlock y pintados con epoxi. Esas podrían ser que en las separaciones el Durlock es muy fino, que simularía una mini pared, pero después lo tenés que pintar con el material que estuvimos hablando, con una pintura epoxi, que eso ayuda a que sea mucho más limpio, ¿sí? O sea, si vos querés hacer divisiones, como dijiste que el departamento era pequeñito, entonces podés utilizar divisiones también
en lugar de vidrio, que también te va a salir más caro, el acrílico no lo recomiendo porque en realidad termina siendo poroso y puede haber focos de contaminación, entonces creo que lo que más convendría es utilizar Durlock pintado convenientemente con epoxi, que eso le da impermeabilidad y le da un acabado más liso y más fácil de limpiar. Bueno, Ay, Melissa, drywall, me mató Drywall, ahí. Creo que sí, puede ser que sea el drywall. Sí, 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 exacto. son nombres comerciales probablemente para el mismo material. Exactamente, drywall. Mm. Bueno, una pregunta más, dos preguntas más. John pregunta, en un laboratorio donde hay más áreas como laboratorios de agua, suelos, aire, etcétera, ¿sería necesario un sistema de desinfección para el ingreso al laboratorio microbiológico? Ah, por ahí esos otros laboratorios son físico-químicos, Claro, supongo. sí, sí. Em, claro, un sistema de desinfección para el ingreso. Eh, En realidad, las muestras, lo que se hacen es, una vez ingresan al laboratorio, primero tienen que ir sí o sí a microbiología las muestras y tienen que ingresar a microbiología antes de pasar a los laboratorios físico-químicos, ¿sí? Supongamos el caso de, no sé, que a veces vienen aguas contaminadas y hay que hacer algún bacteriológico. Entonces, primero viene y entra, se toma la muestra en microbiología y después va al físico-químico. Pero con respecto a la desinfección, por ejemplo, del frasco, obviamente entiendo que es eso, ¿no? Eh, se puede limpiar, hacer una desinfección externa del frasco o del material cuando ingresa al laboratorio, sí. Sí, siempre y cuando esa desinfección no deteriore el contenido, ¿no? O sea, obviamente que sí, se puede hacer una desinfección. Bien. Joana nos hace un comentario, dice, por un tema de seguridad es bueno el vidrio para ver de una habitación a otra, principalmente cuando se trabaja solo por área. Sí, 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 Bien. sí. Y José agrega, ¿dónde puedo encontrar el periodo para la evaluación del ambiente? Yo lo tengo establecido 2 veces por semana. Eh, o sea, los controles de aire o de superficie, a eso se referirá, A ver, José, de aire. de aire. Claro, 2 veces por semana. Bien, o sea, ¿y cómo viene respondiendo? 2 veces por semana, supongo que te estará dando muy buenos resultados. Este, quizás es bastante el control de aire. Yo lo haría más pausado. Em, Tiene abajo la de 6 UFG. frecuencia, la frecuencia generalmente, recuentos bajos, sí. Ujú. Las frecuencias generalmente no se encuentran en ningún lado, por eso las normas no hablan, no pueden definir frecuencias, ni periodos, ni nada. ¿Por qué? Porque todo depende del uso que se le da. O sea, todo va, en este caso va a depender de la cantidad de personal que tengas, de la cantidad de muestras que proceses, todo depende de eso, de cómo cómo trabaja el personal dentro del laboratorio, si todos se toman la rutina de limpiar las mesadas constantemente, cómo se mueve la muestra dentro de la mesada, ¿sí? O sea, en la mesada. Por eso la frecuencia la establece uno, la frecuencia y el periodo en que tiene que hacer esos controles. Vos ya tenés bastante información como para definir si podés extender ese periodo, de hacerlo más, podés hacer uno por mes, trata de ir estirando en lugar de hacer 2 veces por semana, porque veo que te está dando recuentos muy bajos, así que tranquilamente podrías evaluar, hacer un histórico y hacer una evaluación de todo el informe que tenés y tomás como criterio extenderlo a uno, este, a uno cada 2 semanas, por ejemplo, y así paulatinamente hasta que el laboratorio
vos veas que realmente los niveles de limpieza y ambientales están bien. Yo me inclinaría, si no, una vez por mes. Pero bueno, eso es todo parte de la validación que uno tiene que ir haciendo y la justificación que tiene que ir haciendo. Perfecto. Mientras más controles, más costos, como siempre. Claro, exacto. Bien, y Ahí, después Joana nos agrega un comentario que dice, creo que en farmacopeas hay recomendaciones, depende del tipo de laboratorio de microbiología, qué tipo de muestras, etc. claro, claro. Tal cual. Bueno, creo que hemos terminado, no te quitamos más tiempo, Gladys, la verdad, de nuevo, vuelvo a insistir, muy claro, súper tranquilo, bueno, excelente. Obviamente nos gustaría que nos sigas acompañando. Hay Bueno, muchos más temas para tratar. Y bueno, no tengo más que agradecerte desde Metroquímica. Imagino que la gente también ya está escribiendo ahí en sus comentarios y demás. Todo bárbaro. muy claro. Y bueno, les recuerdo que todo esto va a estar disponible para que lo vean de nuevo o al que se lo perdió, se perdió parte, etcétera. Así que bueno, nos esperamos en el próximo consultorio, que esta vez va a estar Laura, ya recién casada. Hoy a los que llegaron tarde, Laura hoy tenía su boda, así que bueno, le deseamos muchas felicidades en esta nueva etapa de su vida. Exacto. Eh, exactamente. Bueno, entonces quedan invitados para el próximo consultorio y les agradezco enormemente, enormemente a vos, Gladys, de nuevo. Me gustó mucho, encantado. Y muchas Igualmente. gracias a la gente, feliz Bueno, fin de semana, que descansen, estudien, bueno, hagan lo que quieran y cuídense, como siempre. bueno, muchas gracias, Sergio. Saludos a todos y bueno, nos veremos en la próxima entonces. Bueno, muchísimas gracias, Gladys. Chao, chao, gentes. Chau, chau.